El aire estaba impregnado del acre olor a hierro. Los cuerpos yacían esparcidos por la hierba, agujeros perforados en la carne, nauseabundos y sangrientos. Los tendones de huesos dispersos fragmentados por el impacto de la herida se redujeron a fragmentos quebradizos como arena, chamuscados de negro por el poder de un sello explosivo. Atsuki palideció ante la vista, pero su entrenamiento en la academia hacía mucho que la había preparado mentalmente. Aún así, rápidamente miró hacia un lado, no era un espectáculo que quisiera inculcar en su memoria en el corto plazo. La muerte de los enemigos frente a ella fue demasiado trágica. Muchos de ellos tenían sus manos en sellos distintos en preparación para lanzar su jutsu, pero ninguno de ellos se había acercado lo suficiente para usarlos de manera efectiva. Respiró hondo y, cuando lo dejó escapar, se recompuso. No tenía sentido ponerse fríos cuando el líder de la operación en sí estaba todavía de pie con la espalda recta y los ojos sin pestañear. Para muchos, era la primera vez que mataban antes y ella no era la excepción. Tenía ganas de vomitar, las náuseas persistentes que la asaltaban dejándola mareada. Para Shirou, que era un civil, solo podía imaginar lo que estaba pasando por su mente en este momento. No había tenido ningún entrenamiento de shinobi, y ella lo sabía como una persona que había estado con él desde que era joven como amigos. Estaba completamente desconcertada desde el ataque a Uzu. ¿Por qué Shirou, que era solo un civil, exudaba un aura de autoridad y prestigio similar al de los veteranos de guerra más experimentados? Ella no tuvo respuesta, sus dedos se curvaron gradualmente en puños cerrados. ¿De qué sirvió todo su entrenamiento si el que más deseaba proteger y estar junto a él era de repente mucho más capaz que ella? De todos los que habían sido colocados en las casas seguras del clan, solo Shirou había podido irse por su propia voluntad. Ese hecho sirvió para encender su determinación de fortalecerse. Ella miró el arma en sus manos, sus ojos recorrieron los sellos de refuerzo grabados en el metal. Aunque el mosquete ya era bastante letal, estaba contemplando cómo mejorarlo aún más. Era la única forma en que podía pensar para poder ayudar a Shirou con lo débiles que eran sus capacidades actuales. A modo de comparación, sentía que su nivel actual era el de una estudiante de academia, mientras que Shirou ya era un jonin. Con mejoras en el mosquete, al menos podría lidiar con shinobi en un nivel más alto que ella. Con un hábil movimiento, colocó una bola de hierro del tamaño de una canica en la punta de su mosquete y la recargó, el sonido resonaba junto con los otros que imitaban sus movimientos. Cerca de ella estaban Reimu y Teimu, que parecían no poder creer que la masacre que tenían ante ellos fuera obra suya. Miraron los mosquetes en sus manos con asombro, pero solo mirar a Reimu puso a Atsuki de mal humor. Para empezar, Reimu no era en realidad alguien que tuviera mal aspecto. Si uno le quitaba la suciedad que estaba manchada actualmente en su rostro y alisaba su cabello rebelde, entonces definitivamente era una belleza en crecimiento. Su rostro era pequeño, pero entrecerrado, enmarcado por su cabello corto que bailaba libremente cuando se lo colocaba detrás de las orejas. Por supuesto, a Atsuki no le hubieran importado esas cosas si no fuera por el hecho de que Reimu parecía no tener ningún concepto de límites personales o tacto. Cuando tenía algo en mente, dejaba saber su opinión sin pensarlo dos veces. Si terminaba encariñándose con alguien, también era bastante susceptible. Incluso ahora, Reimu había pasado un brazo alrededor de los hombros de Shirou para discutir las mejoras que se podían hacer con el mosquete. Todos los presentes eran un Uzumaki competente en Fuinjutsu y todos tenían sus propias ideas para mejorar los sellos inscritos en el mosquete. Atsuki no era diferente, pero estaba lejos de ser lo suficientemente valiente como para tocar a Shirou de manera tan grosera y debatir con él sobre el concepto de las focas. El hecho de que Reimu pudiera hacerlo sin ninguna consecuencia provocó que la indignación creciera dentro de ella. La expresión de Tsuki se oscureció y el único que se dio cuenta fue Teimu, quien retrocedió poco a poco, sin querer tener nada que ver con la situación, pero estaba atrapado en el medio. Estaba parado justo detrás de Reimu y justo enfrente de Tsuki. El sudor comenzó a acumular profusamente debajo de sus cejas, sintiéndose agraviado cuando los ojos de Tsuki lo clavaron como dagas. Apretó los dientes. Comenzaré con la limpieza, habló apresuradamente, corriendo hacia los cuerpos de los shinobi muertos y guardándolos en rollos de almacenamiento. No podían dejar los cuerpos donde estaban en caso de que aparecieran otras patrullas y sospecharan. De repente, Tsuki y Reimu salieron disparados de su posición y miraron aturdidos mientras Teimu se iba, seguido por todos los demás, aparte de Shirou, quien finalmente notó que algo andaba mal. Se volvió hacia Reimu,
que estaba mostrando el mosquete en una mano y sosteniéndolo en la otra, antes de volverse hacia Tsuki, quien tenía los ojos vacíos y los labios finos. Sus instintos le gritaban peligro, por lo que rápidamente se distanció de los dos e inventó una excusa para irse. Al quedarse solas, las chicas parecieron ver algo desagradable en los ojos de la otra y comenzaron a mirarse, sus labios se curvaron en burlas. Sintiéndose como si acabara de esquivar un desastre, Shirou observó cómo Teimu y los demás despejaban el campo de batalla antes de evaluar una vez más la situación del área a su alrededor. Hideki había accedido a enviarlo en una misión relativamente segura designada con el rango C, ya que se especulaba que los exploradores cerca de Uzu eran de un nivel bastante bajo. El hecho de que ningún shinobi hubiera podido reaccionar cuando el mosquete disparó era equivalente a su sorpresa y sus menores capacidades. Alguien con la aptitud de Hideki habría podido reaccionar lo suficientemente rápido como para esquivar los perdigones de metal que lanzaban los mosquetes, y esto sería lo mismo para la mayoría de los Jonin que podrían lanzar un kunai aproximadamente a la misma velocidad que una bala. Sin embargo, la diferencia era el hecho de que incluso los civiles menos calificados podían desencadenar un ataque que podría amenazar a shinobi si no tenían cuidado. Este fue el quid de la revolución que armas como el mosquete podían traer a la guerra. Comparando cuántos años y recursos se necesitaron para criar a un shinobi de nivel Jonin a la velocidad de fabricación de un mosquete, este último fue mucho más eficiente. A corto plazo, los mosquetes no jugarían un papel tan importante en las batallas entre las élites, pero a largo plazo, solo sería cuestión de tiempo antes de que los otros pueblos ocultos comenzaran a darse cuenta. Frunció el ceño mientras pensaba, antes de que la tensión abandonara su cuerpo. Incluso si los otros pueblos ocultos desarrollaban interés, su objetivo era que Uzu fuera lo suficientemente fuerte para defenderse de los peligros externos para entonces. No permitiría que mataran a su hogar ni a su familia y, por lo tanto, haría todo lo posible para evitarlo. Si eso significaba matar a otros con malas intenciones, que así fuera. No era la primera vez que tenía que elegir entre el mal mayor en el concepto de matar a uno para salvar a muchos. En su vida pasada, hacía mucho que se había vuelto insensible hasta el punto de que podría haber aceptado una oferta de Alaya si no se hubiera sentido transportado repentinamente a otro mundo. Dejando a un lado las experiencias pasadas, este no era el momento de permanecer inactivo. Cuanto más se acostumbraran a los mosquetes Reimu y los demás, más prácticos serían en una batalla. Con un simple gesto, le indicó a Teimu y a los demás que ocultaran su presencia mientras él iba a atraer a más enemigos. Respiró hondo. El movimiento siguió con las contracciones de sus músculos. Canalizando la energía a través de su cuerpo, se fue con el uso de un parpadeo corporal. El pueblo escondido en el remolino estaba separado por una gran entrada de agua que corría alrededor de toda la isla de Utsushio. Al lejano oeste estaba el país de Wave, y al este estaba la tierra de agua, hogar de Kirigakure. El diseño topográfico consistió principalmente en pantanos bajos y extensiones ocasionales de árboles robustos que se dice que fueron obra del primer Hokage de Konoha. Con ese fin, le resultó sencillo inspeccionar cualquier signo de movimiento enemigo. Había practicado tiro con arco desde joven y era un maestro en el arma. Sus ojos podían detectar detalles agudos a varios cientos de kilómetros de distancia cuando los reforzaba su hechicería. Fue hasta el punto en que podría estar equivocado que él tuviera algún tipo de línea de sangre ocular y, de hecho, en realidad sospechaba sobre este punto. Como Magus, siempre tuvo una clara comprensión de su cuerpo. No solo ahora poseía una nueva energía llamada chakra, sino que había distintos caminos dentro de él que poseían puertas para regular el flujo de chakra. No se atrevió a abrir esas puertas por el simple hecho de que sabía que su chakra se desbordaría excesivamente, matándose así, pero lo que hizo fue rastrear internamente sus caminos. Su sistema de chakras estaba profundamente entrelazado con su cuerpo físico, que era ligeramente diferente de sus circuitos mágicos, pero curiosamente, ciertos bloqueos ocurrieron dentro de sus ojos. El chakra convergería continuamente en un charco que se hinchaba sobre sus iris, pero no hacía nada más como si estuviera dormido. El fenómeno lo intrigó, y fue solo cuando leyó el concepto de líneas de sangre del ojo del estudio de su padre que llegó a una especulación. Quizás tenía uno de esos linajes de ojos. Sin embargo, sin importar desde qué ángulo lo considerara, no se sabía que ningún Uzumaki poseyera una línea de sangre tan ocular, por lo que dejó el tema a un lado. Incluso si tuviera una línea de sangre ocular, no tenía sentido en este momento si todavía estaba inactiva.
Estaba encaramado encima de un gran árbol de cedro, el chakra bajo sus pies estabilizaba su posición de pie a pesar de ser azotado por los fuertes vientos. Entrecerró la mirada y miró a varios kilómetros de distancia para ver a otro grupo de enemigos acercándose desde el horizonte. 1. 2. 10. 20. 30. 100. 500. Su expresión cayó con los más enemigos que vio. Cuando las aldeas suelen a exploradores para espiar a sus enemigos, la regla general era unas pocas docenas, pero el número en este momento era excesivo. Peor aún, por los chalecos antibalas que usaban, la mayoría eran shinobi de nivel chunin y superiores, muchos eran incluso jonin. Sus labios se curvaron hacia abajo en un ceño fruncido. Retirada. Era la única opción que le quedaba a él, quien lideraba a Tsuki y los demás. A pesar del poder del mosquete, a nivel individual, Tsuki y los demás no eran rival ni siquiera para un solo jonin en este punto, y mucho menos para un ejército de ellos. Se volvió para irse, pero pronto hizo una mueca. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que no era solo en el horizonte norte desde donde se podían divisar los enemigos. Venían de todas partes. Cuando consideró de dónde podría venir una fuerza tan grande de shinobi, la única explicación provino de los mismos poderes que habían tratado de sitiar a Uzu varios días antes. Parecería como si no se hubieran rendido, y esto era malo. ¿El problema? Estaban completamente rodeados de enemigos. Lo que había resultado ser una simple misión se había vuelto mucho más mortífero. La situación no era buena, pero afortunadamente estaba seguro de que no estaban al tanto de la presencia de Tsuki y los demás en el área. Habían matado a la unidad anterior de Shinobi demasiado rápido para que se enviaran advertencias. Necesitaba advertir a Tsuki y al resto. No quedaba nada más por hacer. Con un pensamiento, se fue en la misma dirección por la que había venido, llegando justo a tiempo para ver a todos en sus posiciones, escondidos entre la hierba alta. Teimu miraba a Shirou de forma extraña. No importa lo mucho que mirara Teimu, no había enemigos a la vista. Al darse cuenta de la confusión de Teimu, Shirou no perdió ni un momento más. «Nos retiramos», dijo solemnemente, con expresión dura. El tono de su voz no abordó ningún espacio para la contradicción, lo que instantáneamente obligó a Reimu a cerrar la boca mientras Shirou la miraba directamente. Hizo una mueca, pateando la tierra debajo de sus pies antes de darse la vuelta y chasquear la lengua. En lo que a ella respectaba, no había necesidad de retirarse. El éxito del ataque anterior había inculcado un sentimiento letal de expectativa y orgullo entre todos los presentes. No pudieron determinar el peligro en el que ya estaban. Sin otra palabra, Shirou simplemente señaló en la distancia. Debido a su ubicación, que estaba ligeramente elevada, era posible que vieran a lo lejos sin ser vistos. Junto con el camuflaje que llevaban, eran prácticamente invisibles a simple vista. Refunfuñando para sí misma, Reimu miró en la dirección especificada y se detuvo. Ella entrecerró los ojos, su rostro se arrugó mientras trataba de darle sentido a lo que parecía ser un ejército de hormigas moviéndose lentamente hacia ellos. La expresión de Reimu fue reflejada por todos. A diferencia de Shirou, Reimu y los demás no tenían una visión tan aguda, pero cuanto más miraban, más comprensión comenzaba a surgir. Lo que estaban viendo no eran hormigas, eran enemigos que vestían la misma ropa que los exploradores que acababan de derrotar momentos antes. Reimu tragó saliva audiblemente, su cabeza agachó en sumisión a las palabras de Shirou. Retirarse era la única opción posible y, sin embargo, no importaba dónde miraran, no tenían ningún lugar para correr de regreso a Uzu. Sintiendo el pánico abriéndose camino lentamente en la atmósfera, la voz de Shirou atravesó el silencio. Haz tus preparativos. Cuando veas la oportunidad, vuelve corriendo al pueblo e informa a mi padre y a mi abuelo de la situación, dijo, descruzando los brazos y dando un paso adelante. Ninguno levantó la voz en refutación hasta que llegaron a un entendimiento cuando Shirou no dio señales de retirarse con ellos. Estaba de pie con la espalda recta, los brazos a los lados y los ojos sin pestañear. Era evidente que no se incluía a sí mismo en la fuga. Ese hecho hizo que Tsuki se congelara en sus tractos, el pánico en su rostro se hizo más pronunciado a medida que la palidez de su piel palidecía considerablemente. No, su voz salió en un susurro obstinado. No estoy de acuerdo con esto. Ella negó con la cabeza, sus músculos se tensaron mientras caminaba directamente hacia Shirou y agarraba el cuello de su camisa. Si nos vamos juntos, insistió con dureza. Sus manos estaban temblando, Shirou podía sentirlo, pero no podía hacer nada para aliviar las preocupaciones de Tsuki.
No podía mirarla a los ojos, no cuando parecía que estaba al borde de las lágrimas. Los demás no hicieron ruido mientras sellaron sus mosquetes en pergaminos y se quedaron esperando. Era evidente que no se oponían a la decisión de Shirou. La vista enfureció a Tsuki. Ustedes bastardos. Ella hervía, su cabeza se volvió bruscamente hacia Reimu y Teimu, cuya culpa los obligó a apartar la mirada. No era como si Reimu y Teimu no quisieran ayudar, pero la mentalidad de los del distrito de especialidades era diferente a la de Uzu. Muchos eran cobardes que temían por sus vidas y no tenían el coraje de graduarse con éxito de la Academia Shinobi de Uzu. Incluso si Reimu y Teimu intentaran convencer al resto, no les haría ningún bien y Shirou podía ver el conflicto en sus ojos. Tanto Reimu como Teimu eran del distrito de especialidades, pero tenían su orgullo como Uzumaki. Shirou no quería que Tsuki se lo pusiera difícil, así que se interpuso entre Tsuki y los demás. La acción provocó una oleada de emociones encontradas en los del distrito de especialidades, pero la reacción de Tsuki fue aún más pronunciada. No podía aceptar la situación tal como era. Abriendo la boca, estaba a segundos de seguir discutiendo, pero vaciló cuando la mirada de Shirou se fijó en ella. El Horideki, y tu padre y tu madre nunca estarán de acuerdo con esto. Ella todavía se obligó a salir. Shirou estaba callado. Tsuki era demasiado terca, no podía cambiar de opinión y, por lo tanto, solo le quedaba una cosa que podía hacer. Se quitó la máscara Ambu y se aseguró de llamar la atención de Tsuki. Por órdenes de Shirou Uzumaki, el próximo heredero de la aldea en el remolino, ninguno de ustedes debe seguirme, dijo con severidad. Tsuki era un shinobi de su familia. No había forma de que pudiera rechazar una orden tan directa del heredero aparente. Naturalmente, Tsuki se enteró de esto y lo miró con incredulidad. Rápidamente se volvió para dirigirse a todos. Espere una oportunidad y retírese, dijo secamente. Se fue en el momento siguiente. Estaba claro lo que iba a hacer por sí mismo. Si estaban completamente rodeados, lo único que quedaba por hacer era brindarles la oportunidad de huir. Un shinobi frunció el ceño. Fue uno de los muchos a quienes se les dio la misión de iniciar un conflicto con Uzu por parte de los líderes de sus aldeas sin ninguna razón específica. Toda la misión fue extraña, pero como shinobi, seguirían sus órdenes. Se confirmó que el ataque anterior contra Uzu había destruido la barrera protectora que rodeaba la aldea. Sin embargo, contrariamente a las expectativas, Uzu no cayó. En cambio, la principal vanguardia que inició el ataque fue completamente diezmada por algún tipo de arma capaz de matar a cientos de un solo uso. La idea en sí era difícil de creer, pero no era algo que pudieran tomar a la ligera. ¿El arma era de un solo uso? ¿O podría usarse de forma consecutiva? No importa lo que uno pensara al respecto, el shinobi restante encargado de eliminar a Uzu no tuvo más remedio que buscar una respuesta que todos habían reunido. Si tal arma fue producida en masa, entonces la inteligencia de tal arma tenía que ser verificada. En un par de horas, regresarían para atacar a Uzu una vez más, ya sea para destruirlo o para buscar respuestas. Desafortunadamente, los planes actuales estaban a punto de cambiar. El shinobi en cuestión miró fijamente el agujero que apareció repentinamente en el medio de su pecho antes de que su atención viajara a una espada retorcida alojada firmemente en una roca. ¡La mierda! La sangre salió a borbotones de la boca del shinobi antes de que se derrumbara muerto sobre el suelo acompañado de otros 5. Inmediatamente se produjo una conmoción con muchos chunin de menor rango gritando órdenes. Sin embargo, los jonin estaban todos mirando en una dirección. Desde lo alto de un árbol distante estaba un solo individuo empuñando un arco negro más alto que él. Cabello rojo. Ojos de color bronce. Un remolino rojo. Todos fueron suficientes para que Jonin identificara al atacante. Un shinobi de Uzushigakure. Sin otro pensamiento, cargaron hacia adelante. Para empezar, no podían permitir que Uzu supiera de un segundo ataque planeado antes de que comenzara. Con lo locamente competentes que eran los Uzumaki en lo que respecta al Fuinjutsu, entonces se podían preparar todos los tipos de sellos. Al ver al enemigo shinobi cargando en su dirección, Shirou miró una vez hacia donde estaban ubicados Tsuki y los demás y se resolvió. Mayor. Tenía que hacer una apertura más grande. Con su ataque inicial, solo había atraído a un puñado de personas hacia él. El espacio creado no fue suficiente para que Reimu y los demás pudieran escapar. Mientras contemplaba lo que debía hacer, miró al enemigo shinobi confundido. A pesar de lo que creían otros en Uzu, no podía entender por qué las otras aldeas harían un intento tan obvio de destruir a Uzu.
Sus disfraces carecían de brillo, y en este punto, algunos ni siquiera se molestaron. Todos ellos eran shinobi, lo que significa que deberían haber tenido algún grado de comprensión hacia el espionaje, pero su exhibición estaba lejos de ser profesional. No importa cómo lo pensara, si los pueblos ocultos que apuntaban a Uzu quisieran evitar que las sospechas cayeran sobre ellos, habrían usado un medio más encubierto en lugar de un asalto frontal. Era casi como si alguien quisiera la guerra. El pensamiento le hizo detenerse, pero no tuvo más tiempo para considerar nada. Cuanto más se acercaba el shinobi a él, mayor probabilidad de que se dieran cuenta de Tsuki y los demás. Ya no había elección, no los dejaría morir. Por tal medio, tuvo que desviar la atención del enemigo, alejándolos lo suficiente para que nadie tuviera tiempo de notarlos. El arco en sus manos fue despedido con un gesto, el enemigo shinobi miró confundido mientras se desvanecía en motas de luz brillante. Después de años de paz y prosperidad, la espada que había sido envainada fue desenvainada una vez más. El poder vibró a través de él, una mezcla de chakra y od que causó que se formaran ondas en el aire. Desapareció, apareciendo en el corazón de donde varios cientos de shinobi lo miraban tontamente. Usa las palabras que llamarían su atención, haz de él en quien valga la pena invertir toda la animosidad. Trace, on. Sus circuitos mágicos se encendieron, el calor fluyó a través de su cuerpo como el fuego de una fragua. La creación de todas las cosas. El poder del sabio de los 6 caminos para hacer realidad de la nada. Una voz resonó por todas partes, un par de manos aplaudiendo y soltándose. Bambutsu Sozo. Silencio. Un silencio como el que parecía atraparlo todo. Un presagio de muerte, un espectáculo inimaginable. Rastreo, una magia para crear lo que se imaginó dentro de su mente. Dar forma al pensamiento. Y así, deja que los cielos se llenen de acero. Se cernían sombras que borraban la luz de los cielos. Espadas, lanzas, sables, todos aparecieron a la vez, borlas colgando al viento adornadas con lujosas sedas. Cada uno irradiaba un poder que estaba más allá del entendimiento común. Una espada de llamas furiosas, una espada de agua que fluye, la gran variedad empequeñecía cualquier cosa imaginable, pero aún así no era suficiente. Cada vez más enemigos shinobi miraban en su dirección, pero hasta donde ellos podían saber, solo había convocado sus armas de un pergamino de almacenamiento. Les demostraría que estaban equivocados. Con la mano izquierda agarrada a la derecha, sus venas comenzaron a hincharse antes de que apareciera el pomo de una espada imponente. No tenía que ser un noble fantasma. Lo que necesitaba era algo que se notara y que no se pudiera ignorar. Algo con un costo correspondientemente bajo en sus reservas, de modo que aún podría luchar contra los cientos de shinobi a su alrededor después. Una espada. Necesitaba una espada. Una falsificación cuyo tamaño empequeñece a todos. Si no podía pensar en una espada adecuada en la parte superior de su cabeza, entonces crearía una. Su cara comenzó a enrojecerse, patrones en forma de circuito arrastrándose por su cuerpo mientras gritaba, atrayendo la mayor atención posible. Acero para romper montañas, acero para aplanar una nación. Brillantes motas de luz convergieron sobre su palma extendida en forma de un furioso remolino. A partir del éter, se formó una empuñadura, que encontró apoyo en la existencia y se manifestó junto con los fuertes vendavales de viento. El mero tamaño por sí solo estaba afectando a la naturaleza. Cuando el chakra se infundió dentro de su rastreo, su cuerpo comenzó a reaccionar inconscientemente. Senju, Uchiha, Uzumaki, los 3 clanes con los lazos más estrechos con el sabio de los 6 senderos, descendientes. Dentro de su cuerpo corría la sangre del sabio. Una aura distinta pero imperceptible emanaba de él en ondas que se extendían hacia afuera, propagadas por una reacción con su hechicería. Solo aquellos más familiarizados con el aura responderían, y en todas las naciones elementales, 9 bestias de chakra abrieron simultáneamente los ojos en estado de shock. Sin darse cuenta de las ramificaciones de sus acciones, continuó su rastreo. Apareció un eje seguido de una punta más completa que atravesó las nubes. Una espada del pueblo escondido en el remolino. Lo bajó, el gran tamaño de la cosa ya no podía ser ignorado ya que se generó un tifón por su asalto. Fue un verdadero remolino de viento que arrancó un trozo entero de la tierra. En la lejana aldea de Uzu, el suelo comenzó a temblar y estremecerse, los cristales se rompieron en las calles mientras Reimu y los demás no podían creer lo que estaban viendo. La expresión del enemigo shinobi se volvió extremadamente sombría. El más informado Jonin se había sorprendido desde el momento en que Shirou pronunció el nombre de su técnica.
Era el poder del fundador de ninjutsu, el sabio de los 6 caminos, y la habilidad estaba en manos de Uzumaki. Cuando miraron a Shirou, fue con una solemne intención asesina. No se podía permitir que tal poder se pudriera por más tiempo. En el caso de Shirou, exhaló un suspiro de alivio. Si tuvieron sus propios malentendidos, déjelos en paz. En el camino de los shinobi, la verdad siempre estuvo escondida dentro de las mentiras. Con un solo pensamiento, la espada que había blandido se desvaneció para revelar la devastación total que había causado debajo. El cuerpo fue aplastado en pasta, mientras que otros que fueron menos afortunados murieron por el trauma de la fuerza contundente de rocas y grava fragmentadas. De los varios cientos de shinobi, su único ataque había aniquilado a más de 500. Ahora que toda la atención estaba en él, miró por última vez dónde estaban ubicados Reimu y los demás y tomó una decisión. Correr. Era hora de alejar al enemigo shinobi, pero antes de que pudiera moverse, su cuerpo se puso rígido, incapaz de dar un paso más. Justo en el borde de su visión, vio algo. Era lo que parecía ser un humano blanco pálido cuyos rasgos faciales solo se podían discernir desde un lado. Sin embargo, eso no era exactamente lo importante, era el ojo rojo que vio mirándolo directamente. Existían puntos negros dentro del iris que se asemejaban al movimiento de un molinillo cuando comenzaban a girar. Lo miró con curiosidad y molestia a partes iguales. Una parte de él le advirtió instantáneamente que estuviera en guardia, pero desde el momento en que hizo contacto visual con los ojos, ya era demasiado tarde. Entonces, era un Uzumaki, una voz hizo eco en su cabeza. Una variable innecesaria, pero quizás podría ser útil. No importa, solo el tiempo lo dirá. Antes incluso de entender lo que estaba pasando, su visión comenzó a oscurecerse. Sabiendo la gran cantidad de enemigos que lo rodeaban en ese momento, moriría si se desmayaba. El ojo claramente intentaba matarlo. Sus sentidos estaban embocados y se sentía como si estuviera cayendo lentamente en una ilusión. Sin dudarlo, una daga dentada se manifestó en sus manos y se apuñaló a sí mismo. Rulebreaker, la daga que rompe todos los hechizos, encarnando la divinidad de Medea, la bruja de la traición. Casi tan pronto como la daga se clavó en su carne, recuperó los sentidos. El ojo pareció visiblemente sorprendido, el diseño del molinillo tomó la forma de un shuriken de viento de sombra. Tsukuyomi. La voz resonó en su mente una vez más, pero no pasó nada. El ojo se entrecerró, pero ya no tuvo tiempo de inspeccionarlo. El hombre cuyo cuerpo era completamente blanco hizo un túnel en el suelo y desapareció, junto con el ojo. Desafortunadamente, en el lapso de tiempo que Shirou había tomado para rastrear Rulebreaker, el enemigo Honins ya había comenzado a atacar. Evidentemente, su cuerpo había permanecido inmóvil en su estado inicial de desorientación y cuando se evaluó a sí mismo, su semblante se oscureció. Kunai fue apuñalado en sus brazos y una espada lo había apuñalado directamente en el estómago. Si no fuera por la alta constitución de los Uzumaki, hacía mucho que estaba muerto. La sangre comenzó a gotear por su boca, goteando de sus labios. No podía entender lo que había sucedido o por qué repentinamente fue atacado por el ojo, no importaba en este momento de todos modos. Lo que tenía que hacer no había cambiado. Sabía que Tsuki y los demás podían verlo desde donde se escondían. Estaban tan cerca que si alguno de los shinobi optaba por inspeccionar el área, sería visto sin lugar a dudas. No importaba lo que le sucediera, no permitiría que otros murieran por su descuido. Con su ropa rasgada en varios lugares, sus heridas parecían completamente dolorosas para cualquiera que lo viera. Su misma imagen se grabó en las mentes de Reimu y los demás del distrito de especialidades. Para muchos de ellos, era la primera vez que veían y sentían a alguien luchando con tanta determinación por ellos. Al observar su propio comportamiento, la amargura era casi insoportable. Ninguno de ellos podía mirar a Tsuki a los ojos. Probablemente era ella la que se estaba tomando la peor parte de la situación. Su rostro estaba actualmente pálido y no tenía idea de cómo iba a informar algo correctamente. Su cuerpo temblaba, pero no dijo ni una sola palabra, esperando inflexiblemente la oportunidad que le daría Shirou. Tsuki sabía que no podía cambiar la opinión de Shirou y, por lo tanto, la única forma en que podía ayudarlo era regresar a la aldea lo más rápido posible y gritar pidiendo ayuda. Mientras tanto, Shirou no perdió ni un segundo más, y con su cuerpo esforzándose, se obligó a correr. En este punto, ni siquiera sabía hacia dónde estaba corriendo. La tierra se convirtió en agua y el agua volvió a la tierra.
Con chakra cuidadosamente controlado bajo sus pies, no importaba si cruzaba sobre tierra o líquido, la sensación era la misma que correr en terreno llano. Sin embargo, lo que no pudo entender fue lo rápido que era. No solo estaba usando chakra, sino que bajo tales graves heridas, inconscientemente estaba usando magia de refuerzo para reforzar las capacidades de su cuerpo. No mucho después de que había comenzado a correr, el enemigo Shinobi lo persiguió sin pausa, dando tiempo para que Reimu y los demás corrieran de regreso a Uzu. Nadie habló en el silencio, todos sus rostros se sonrojaron mientras se lanzaban locamente en un intento por conseguir la ayuda de Shirou lo antes posible. No importa cómo Tsuki y los demás lo vieran, Shirou se agotaría en poco tiempo. Necesitaba ayuda antes de eso. Mierda, maldijo Reimu, apretando los dientes y obligándose a moverse más rápido. Teimu y los demás se apresuraron a seguirlos, pero ninguno de ellos pudo alcanzar el ritmo al que corría Tsuki. Mientras tanto, Shirou, que sin saberlo había perdido a sus perseguidores en algún lugar cerca de las fronteras de la Tierra del Agua, finalmente no pudo esforzarse más. Sus heridas seguían sangrando profusamente y no estaba pensando lo suficientemente bien como para rastrear una copia de Avalon para curarse a sí mismo. Además, el uso de Avalon estaría limitado sin saber de todos modos. Ya no sabía dónde estaba. De hecho, a su cuerpo no le importaba. Necesitaba descansar. Seguramente, había ido lo suficientemente lejos. Se desmayó, arrastrado por las corrientes de un río sin nombre. En las tierras lejanas, a varios kilómetros de la aldea oculta en el remolino, existía otra aldea oculta en las profundidades del país del agua. Kirigakure, el pueblo escondido en la niebla. Era un pueblo al borde de la guerra civil, la animosidad mostrada hacia aquellos con linajes alcanzando un punto de inflexión. Los conflictos estallaban en las calles y los shinobi que patrullaban no estaban haciendo nada para sofocar las crecientes tensiones. De hecho, la relación entre la línea de sangre y los shinobi que no son de línea de sangre se estaba volviendo tan mala como los aldeanos. Por eso el padre de Mei Terumi había insistido en que se mantuviera alejada de los extraños y no se acercara a los demás a la ligera, incluso si parecían amables. No la entenderían, insistió su padre. El miedo que los residentes normales de Kiri tenían hacia aquellos con linaje era casi irracional. Fueron alienados y discriminados, rechazados por las masas. Peor aún, su padre dijo que la situación se estaba intensificando y podría explotar en cualquier momento. Por lo tanto, se suponía que no debía aventurarse fuera de su casa con demasiada frecuencia, pero no se la podía culpar en este caso. Un pequeño crujido que fluía desde un ancho río acababa de pasar por la parte trasera de su casa, donde generalmente iba a lavar la ropa y limpiar los platos sucios. Ella era hija única cuya madre había muerto al dar a luz, por lo que le tocó a ella ocuparse de las tareas del hogar mientras su padre se ganaba la vida. Era una vida tranquila sin apenas interrupciones inesperadas, y esto le sentaba muy bien a Mei. Era mucho mejor que las condiciones en la Academia Shinobi de Kiri. Se estremeció de solo pensar en eso, todavía reflexionando sobre los amargos recuerdos. Inclinándose junto a las aguas poco profundas del arroyo, hizo un rápido gesto con la mano y excavó una pequeña cuenca en el suelo que conectó con el arroyo. El agua comenzó a llenar la palangana casi inmediatamente antes de que metiera la ropa de su familia dentro y comenzara a enjabonar las prendas con jabón de lavanda, y se le formaron burbujas en los dedos. Tarareando para sí misma, se suponía que había sido solo otro día tranquilo fuera de la academia, pero esta vez fue diferente. Se puso de pie abruptamente, aturdida e insegura de lo que debería hacer mientras una persona flotando inmóvil en el agua se acercaba gradualmente a ella. Su ropa estaba rota, completamente irreconocible y no eran más que tiras de tela que se le pegaban obstinadamente. Laceraciones y franjas de sangre seca cubrieron su piel en una horrible visión de rojo. Peor aún, pequeñas lixiviaciones encontradas río arriba lo devoraban libremente, sus cuerpos se hinchaban en bultos violetas del tamaño de un dedo. Su padre le había dicho que no interactuara con extraños y otras personas, pero la persona frente a ella no era ninguno. Era alguien de su edad, más o menos 1 o 2 años mayor que poseía el mismo tono de cabello castaño rojizo que el de ella. Por mucho que considerara la idea de ser cautelosa, no había forma de que un compañero de su edad que quedara tan brutalmente herido representara una gran amenaza y, por lo tanto, actuó sobre la base de la bondad dentro de ella. Con vacilación, lo sacó del arroyo y lo llevó a su casa.